Conversar con Jesucristo a través de la oración llena el alma de alegría, trae paz al corazón. Y si tú también quisieras esta bendición gozar, donde quiera que te encuentres, no te olvides de orar. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto tema de nuestra semana de oración. En este caso vamos a reflexionar acerca del vínculo que existe entre la oración y la adoración. Pero antes les invito a inclinar el rostro para tener justamente una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado y tenemos tu promesa de que nunca nos abandonarás. Gracias porque estamos vivos, porque tenemos salud y si en algún momento llega a ser tocado nuestro cuerpo, nuestro ánimo, nuestra mente, tú estarás allí para darnos consuelo, para darnos fortaleza y para darnos paz. Acompaña a aquellos que aún no tienen esa bendita esperanza de que Jesús volverá pronto a buscarnos y que nosotros podamos ser los transmisores, podamos ser quienes compartamos ese conocimiento y esa fe y que pronto pueda llegar ese día y poder reunirnos con aquellos que ya no están con nosotros y poder estar de pie esperándote con nuestros seres amados y con nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues muy bien, yo quiero empezar el tema de hoy con una parábola. Por lo tanto, saben que no es una historia real, pero podría haber ocurrido. Es la parábola del panadero. Y cuenta que en un pueblo pequeño había un panadero que se bastaba para elaborar todo el pan que se consumía en aquella región. Pero como un día llegó a ser próspero, porque era el único que se dedicaba al cuidado, a la elaboración del pan, pues empezó a dejar de fabricarlo porque rondaba en su cabeza una idea, una teoría, y él quería dedicarle tiempo a desarrollarla. De hecho, como había prosperado, en su casa raramente consumían su propio pan, tenía otros manjares. Pero como cada vez dedicaba más tiempo a elaborar su teoría y menos a elaborar el pan, pues el pueblo empezó a carecer de ese producto y se preguntaban qué era lo que ocurría. De hecho, el panadero empezó a dar charlas y mucha gente se interesaba por esa nueva teoría, la que él llamó neopanificación. Algunos no entendían de qué iba, pero escuchaban con curiosidad. Lo que sabían era que estaban deseando que en algún momento esa nueva teoría diera como resultado algo que comer. Pero algunos empezaron a quejarse incluso diciendo que tenían hambre y el panadero, ya obsesionado con esa teoría, dedicó el resto de sus días a predicar acerca de la neopanificación. Dejó de hecho de elaborar pan y así terminó su vida. Pero hubo un joven en ese pueblo que descubrió algo. Encontró la solución para que la gente no se quedara con hambre. Encontró una receta con la que, a través de la elaboración de granos tostados, un poco de sal y agua, podría dar de comer a las personas que estaban necesitando. Lo llamó pan. Y
Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es posible que nosotros hayamos hablado muchas veces, predicado y escuchado charlas acerca de la oración, pero ¿que no oremos todo lo que deberíamos? Yo creo que sí. Somos buenos teóricos. Podemos hablar de cosas y no experimentarlas en la práctica. El primer punto sobre el que nos llama la atención el tema de hoy es que mi oración es un estímulo hacia la fraternidad. Debe ser un estímulo hacia la fraternidad. Porque la oración sabemos todos que es la forma más sublime en la que podemos acercarnos a Jesús. Ojalá tuviéramos necesidad de orar cada vez más. Y no solamente cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, hay una semana de oración como en esta ocasión. Cristo es la manera que tiene de llamar a nuestro corazón. Dice Apocalipsis 3:20, como conocéis, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». No se trata solamente de estar escuchando a Jesús llamar a la puerta de nuestro corazón. No se trata únicamente de transmitirle y comunicarle mis problemas o mis sueños, mis necesidades. Es algo más. Es que una vez que abramos la puerta a Jesús, tendremos la ocasión de sentarnos cara a cara y cenar con Él, pasar un tiempo llegando a reflexiones más profundas acerca de nuestra propia vida. Es en esa hora tranquila de la oración cuando quizá el mismo Señor, no ya a través de su palabra escrita, sino a través de nuestra mente, el Espíritu Santo pueda inculcar en nuestras ideas la solución a eso que estamos pidiendo. Yo, que no soy ejemplo de nada, hace tiempo aprendí a no tener miedo a quedarme en silencio durante la oración, a que los pensamientos volaran hacia lo que estaba contándole a Dios. Porque es en ese mismo momento cuando el Señor puede estar revelándote la solución a lo que estás pidiendo. En cuanto a Juan 10:28, sigue hablándonos acerca de esa revelación, de encontrarnos con Jesús a través de la oración. Juan 10:28 dice, yo os doy vida eterna y no pereceréis jamás. Es a través de la oración como podemos conocer a Dios y nuestra vida cambiará por completo. Pero, sin embargo, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conociendo a Dios, nuestra vida cambiará. Conociendo a Jesús, como es nuestro privilegio conocerle, tendremos la recompensa de la vida eterna. No obstante, si es bueno ya orar individualmente, es posible que podamos llegar a estar orando mal, a estar orando de manera equivocada, por ser una oración egoísta, por ser una oración individualista. ¿Qué duda cabe de que la respuesta es sí, es posible? ¿Cómo podremos entonces convertir eso que es tan íntimo, esa comunicación personal con Dios, en algo que nos acerque a nuestros hermanos también? El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción.
Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con que trabajar. Es posible conjugar ambas facetas de la oración. En el segundo punto del tema de hoy nos habla de que en la oración compartida Cristo se revela. Y tenemos, por lo tanto, dos escenas distintas. Por un lado, en la primera se nos resalta la necesidad de orar en secreto. Conocemos el texto que dice en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Es allí en esa intimidad, en esa habitación cerrada, donde podemos encontrar la divinidad de Cristo, que esa atmósfera se llene de su presencia y que nuestra vida también resulte beneficiada con ella. Pero también tenemos otro pedido. En Mateo 18:20 dice la palabra de Dios, que donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, también Jesús nos está extendiendo la invitación a tener una oración grupal, una oración viva y fraternal. Y por eso Elena de White nos advierte sobre el peligro de perder la esencia de la oración al no compartir esa oración con los demás que tienen también una experiencia con el Señor como nosotros. Quien no desarrolla una vida devocional, congregacional, no consigue experimentar lo esencial de la oración, que es formar parte del cuerpo de Cristo. Es en ese momento, en esa situación en la que Jesús se revela como la cabeza del cuerpo y nosotros sentimos que somos miembros útiles de ese cuerpo. Pero hay un tercer punto en el que se detiene la reflexión de hoy, es que la adoración conjunta facilita el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se encontraban reunidos en el aposento alto, ¿recordáis ese pasaje? Ellos tuvieron una experiencia a todas luces sobrenatural. Habían pasado una época de miedo, hacía unos días. Hay distintas interpretaciones acerca de si el recinto donde estaban reunidos era el que frecuentaban a diario como templo o era donde estaban alojándose. Pero de todos modos, en Hechos 1:14 nos dice claramente que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, tenían allí presente, algunos piensan que las mujeres de los apóstoles, las esposas, otros piensan que eran las discípulas de Jesús que le seguían, pero estaba María, la Madre de Jesús, estaban los apóstoles unánimes en la oración. El comentario bíblico adventista nos dice que aquí, en este texto, aparece una excelente fórmula para la oración eficaz. En primer lugar, estaban pidiendo, estaban rogando en oración. En segundo lugar, perseveraban en la oración, es decir, que había una continuidad, una regularidad. Y en tercer lugar, estaban unánimes orando, es decir, tenían un mismo espíritu, compartían el mismo sentir. Y en otro pasaje, además de mostrarnos el poder de la oración, recordáis también en Hechos, en el capítulo 16, los versículos del 25 al 30, cuando se nos narra ese momento glorioso en el que Pablo y Silas estaban encarcelados, no glorioso por eso, sino por lo que ocurrió después. ¿Y cómo se nos dice que estaban? Dice la palabra de Dios, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos podían escucharlo. En esa medianoche, en medio de la oscuridad, probablemente se escucharían gritos de dolor, lamentos, insultos, pues se escuchaban también cantos.
Había oídos, había almas que nunca habían escuchado esas melodías probablemente. Es probable también que esos cantos fueran salmos, que Pablo y Silas acostumbraban a cantar cuando se congregaban. Pero lo importante es que aunque estaban encadenados, aunque no conseguirían ponerse de rodillas por los cepos que le atrapaban, ellos estaban orando a través del canto. Podemos ser tímidos para orar desde el frente cuando estamos reunidos. Podemos ser tímidos para cantar en una parte especial, pero no debiéramos serlo para participar también del canto congregacional. A través de los himnos estamos elevando una oración al cielo con nuestros hermanos. Facilitamos que el Espíritu Santo se acerque también a nosotros como iglesia, no solo individualmente, y que nos provea del arrepentimiento que necesitamos, para que tengamos un espíritu humilde, para que tengamos una actitud como la que nuestro Padre espera. Por lo tanto, resumiendo el análisis del tema de hoy, vamos a llegar a la conclusión de que es necesario que busquemos un diálogo con nuestro Señor en silencio, individualmente. Pero también es importante fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración que compartamos con nuestros hermanos. Y por último, que participemos activamente en la adoración a través del canto, porque la música eleva nuestro espíritu, nos acerca un poco más al lugar donde está Dios. Por eso te propongo que nos planteemos este cambio de paradigma a través de la motivación, necesaria siempre. Vamos a empezar a orar con los que tenemos al lado, en nuestra propia casa, en estos días, pero vamos a ponernos también junto a cada hermano y hermana de nuestra iglesia a cantar cuando sea posible, cuando estemos otra vez reunidos. Pero hay algo que sí podemos hacer desde ahora, y es proponernos orar con cada uno de nuestros hermanos en la fe, aunque no sea en una reunión durante una semana de oración. Puede ser por teléfono, puede ser a través del WhatsApp. No tengamos vergüenza ni tengamos prisa. Vamos a dedicar un tiempo y a empezar con el primero o con la primera. Y vamos a decirle, quiero orar contigo. Quiero pasar un tiempo en oración diciéndole a Dios cuánto te quiero, cuánto te aprecio, cuánto deseo que escuche tus oraciones y yo necesito de las tuyas. Tengamos esa propuesta en mente para poder intentar llevarla a la práctica. Y por eso quiero dejarte con dos últimas cosas. En principio, un agradecimiento para que tengamos en cuenta, agradezcamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es alguien cercano, que está deseando escucharnos y deseoso de ayudarnos cuando nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Dios sabe todo lo que nos acongoja o lo que nos perturba. Y en segundo lugar, después de dar gracias porque el Espíritu Santo es Dios cercano, vamos con una petición. Pidamos porque nuestras oraciones sean cercanas a la necesidad de nuestros hermanos, porque oremos juntos y porque podamos, gracias a esa oración comunitaria o a esa oración con el grupo de hermanos o con el hermano o la hermana que elijamos, nos acerque a ambos al Espíritu Santo, a ese derramamiento que estamos necesitando y que deseamos experimentar en breve para que la bendita esperanza pueda ser desparramada por todo nuestro entorno y de esa manera el mensaje de la salvación llegue pronto hasta el último rincón de la tierra y pueda venir Jesús a buscarnos. Recuerda tener esto presente cuando lleguen las 9, nos dispongamos a tener nuestra oración
de la semana de oración, pero sobre todo cuando lleguen el momento individual y personal de oración, en el culto familiar y de aquí en más tengamos claras nuestras prioridades a la hora de elevar nuestra oración, nuestra plegaria, y recordemos que es nada más y nada menos que abrirle el corazón a un amigo. Gracias, que Dios te bendiga. Unidos en